Bienvenidos otra vez a lo que llamamos nosotros las charlas de café, un espacio brindado a ustedes por los alumnos de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de distender un poco la reunión e intentar tener espacios, los espacios informales que no pudimos tener por la ausencia de coffee breaks y cenas de camaradería. En esta ocasión nos acompaña Jorge Streb, doctor en economía y además jefe de investigaciones de la UCEMA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge. Bienvenido. Hola, un gusto estar con ustedes. Gracias por la entrevista, Victoria. Gracias, Tobías. Y bueno, tenemos algunas preguntas para usted. Arrancando, le queríamos preguntar por su recuerdo más memorable, digamos, en las reuniones de la asociación. Yo recuerdo el primer trabajo que escribí, es un no recuerdo en realidad, en 1987, y era sobre el efecto Olivera-Tanzi, cómo es que eh, el hecho que cuando hay alta inflación, eh, los, los, la recaudación tributaria real eh, cae, porque en ese momento había una demora, según el impuesto, entre 1 y 2 meses, entonces eso hace que automáticamente cuando se estabilizara subieran la recaudación real. Yo lo presenté en las jornadas de finanzas públicas de Córdoba y no me animé a presentar en la asociación porque me pensaba que era demasiado importante. Así que es una especie de, de no recuerdo. Después empecé a participar de la asociación después de volver de hacer el doctorado en Berkeley. Así que ahí empecé a participar y por ahí, bueno, no sé, tengo un montón de recuerdos, no sé, siempre que se hacen las reuniones en Bahía Blanca, eh, digamos, eh, siempre son muy cálidos ahí las reuniones, uno se siente como en casa. Lo mismo me ha pasado en las reuniones que organiza no solo la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Tucumán también ha organizado muy lindas reuniones. Entonces, eh, esas dos los recuerdo en particular, pero bueno, yo he ido a otras reuniones en Rosario, eh, me parece que también en Córdoba, seguro en Mendoza, en Salta. Entonces, es una cosa muy linda de la asociación, es este carácter federal que tiene y que nos vamos rotando las sedes y es un lugar de encuentro de economistas de todo el país. Dicho eso, de hecho yo nací en Tucumán, pero bueno, me fui cuando era muy chico, así que... Sí, Muchas gracias por la respuesta. Después, la siguiente pregunta que tenemos es, sabiendo que usted es el presidente saliente, queremos saber los desafíos a los que se enfrentó en la presidencia de la asociación. Bueno, algo que voy a decir mañana es que ayuda mucho, que cuando se haga el cierre, que ayuda mucho esto del mecanismo de presidente electo. Entonces yo estuve un año acompañando la gestión de Fernando Navajas como presidente, bueno, eh, eh, por ahí con voz, pero sin voto, pero básicamente escuchando, viendo cómo se manejaba la asociación, y los secretarios eran Walter Kohn y Jorge, Jorge Puig, ambos de la Universidad Nacional de La Plata. Y entonces eso fue realmente bárbaro para ir, digamos, entendiendo el proceso, y en particular Walter Kohn fue maravilloso como el tiempo después que se tomó para reunirse y ayudar a entender, digamos, gran parte del funcionamiento de la asociación tiene que ver con los secretarios, no con los presidentes. Y entonces también, ahora cuando yo el primer año estuve acompañado por Jorge Puig y Julio Elías, después ahora está Julio Elías con Cintia Moscovitz, entonces
realmente estos los desafíos, yo diría que el hecho que el presidente tenga un comité ejecutivo y estos dos secretarios realmente hace mucho más fácil enfrentar el día a día, y es como que uno no necesita pensar en voz alta, puede hablar con ellos, o sea, también está el consejo directivo, pero el consejo directivo se reúne 3 veces en el año, y entonces realmente para el día a día, realmente el comité ejecutivo, haber podido contar con ellos es maravilloso, pero el desafío más grande fue esta reunión virtual, porque esta reunión este año originalmente lo iba a hacer la Universidad de Buenos Aires, acá en Córdoba 2120, Avenida Córdoba 2120, y de repente nos pegó esto del COVID-19, así que el desafío fue ese. La primera cuestión era si se hacía o no, pero lo hablé con el comité ejecutivo y decidimos que sí, que queríamos hacerlo sí o sí. Así que ese fue el mayor desafío, y el consejo directivo, cuando se hizo la reunión a principios creo que fue a principios de junio, pero a fines de mayo, eso estuvo buenísimo. Andrés López, Daniel Heyman nos dijeron, bueno, como viene la cosa, no va a poder ser presencial, y bueno, quedó en que la van a hacer el año que viene, pero entonces hubo que pensar qué hacíamos este año, si se hacía, no se hacía, y el comité ejecutivo, en el comité ejecutivo llevamos la propuesta al consejo directivo de hacerlo en forma virtual. El consejo directivo nos apoyó, y bueno, estoy contentísimo como está saliendo esto, y se armó una comisión organizadora que ahí, junto con el comité ejecutivo, o sea, Cintia Moscovis, Julio Elías y yo, se sumaron Andrea Castellano y Pedro Moncals. Y realmente ha sido un gusto poder trabajar con todos ellos, así que bueno, el mayor desafío fue esto, de que tuvimos que organizarlo entre junio y ahora, esta reunión en formato virtual, y realmente estamos muy contentos con los resultados, y bueno, parte de la cosa también es los estudiantes que se sumaron para ayudar a difundir este evento como ustedes, así que gracias. No, por favor, y está saliendo todo más que bien, y acá estamos con las charlas de café. Y pasando un poco a otro tema, estuvimos revisando un poco Twitter y encontramos un retweet suyo a un texto que decía que básicamente bajar la inflación es como bajar de peso. Queríamos saber qué piensa de estas analogías a la vida cotidiana y si se le ocurre alguna otra, o si quiere explicar esa. Bueno, esa no, esa frase está muy buena, pero sí, no es mía, así que sí, lo debo haber retuiteado. Yo recuerdo un dicho de mi padre, que siempre es muy fácil resolver el problema de los demás, siempre mirado de afuera parece muy simple. Ahora, arreglar los problemas que nosotros tenemos, bueno, eso ya es un problema algo más difícil. Entonces yo diría que en general, bueno, el caso de bajar la inflación es como bajar de peso, es un ejemplo de eso. Bueno, si a veces algo como bajar de peso, que es algo que tiene que hacer una persona sola, no implica acción colectiva, a mucha gente le resulta muy frustrante el proceso. Imagínense problemas que involucran o el gobierno o grandes grupos sociales, con la acción colectiva está involucrada. Bueno, uno entiende entonces, si es tan frustrante hacer pequeños cambios que solo requieren la acción individual, imagínense grandes cambios que exigen que grandes mayorías cambien de opinión, y aparte se haga una cooperación social. Así que está bueno esto que ustedes trajeron, que la acción colectiva es muy difícil, y entonces uno a veces puede entender por qué da la impresión que estamos en un círculo vicioso y volvemos a cometer de vuelta y de vuelta y de vuelta los mismos errores. En el caso de la Argentina, digamos, es particularmente frustrante cuando uno piensa en una economía que cada vez se va hundiendo y hundiendo y hundiendo más. Pero bueno, lo bueno es que tenemos un mecanismo desde el 83 de
democracia, cada vez que se ha tratado de tomar un atajo ha sido peor el atajo, peor el remedio que la solución, y sobre todo uno no termina de tomar responsabilidad por las malas decisiones. Entonces, si hay algo bueno de la democracia, hay un politólogo que dice que la democracia, la ilusión populista es que la democracia permite elegir buenos gobiernos, la visión liberal es que permite echar malos gobiernos. Bueno, uno va haciendo un aprendizaje y se tiene que volver adulto. La responsabilidad de los malos gobiernos es nuestra porque los votamos. No sé si alguna vez vamos a conseguir buenos gobiernos, pero por lo menos uno tiene una actitud más adulta, no tan adolescente, que es culpa de ellos, no es culpa nuestra si las cosas no funcionan. Hay que seguir Bien. esperando nomás a ver si llega un buen gobierno. Siguiendo con Tobías. Ahí lo que no comentamos es que Jorge es doctor tiene un PhD en Berkeley y lo hizo a fines de los 80, y la pregunta que se nos ocurrió era que nos contara un poco cómo fue la experiencia de vivir en California a fines de los 80, a principios de los 90, el corazón del desarrollo de la innovación tecnológica que hoy en día estamos viviendo, y bueno, gracias a ese desarrollo estamos teniendo esta charla de café por virtual, digamos. Queríamos saber cómo fue esa experiencia, digamos. Mira, la verdad, yo no soy demasiado tecnológico. Cuando yo llegué a Berkeley, esto era agosto del 87, a empezar a hacer mi doctorado, me llamaron la atención dos cosas. Primero, que la gente sonreía. Buenos Aires, la Argentina, era una lágrima. No ha cambiado mucho, pero digamos, yo recuerdo que en ese momento, no sé si fue en el 87, que acá en la ciudad de Buenos Aires había el Maldonado, había salido de su cauce, y la ciudad, por ahí fue el 86, pero fue más o menos por entonces, estuvo cortado en dos, no se podía transitar. Entonces alguien decía, no, lo que está pasando, el chiste era que el país se está hundiendo. No es que suben las aguas, el país se está hundiendo. Llegué allá y me llamó la atención que no era ese ambiente tanguero, melancólico, sino que uno tenía un montón de gente que sonreía, el ambiente era alegre, así que eso es lo primero que me llamó la atención. Y lo segundo, ahí en Berkeley, es el clima, era pleno verano, unos días completamente diáfanos, pero no tenías calor, por lo menos no hay, bueno, es el norte de California, Berkeley está justo frente a San Francisco, está del otro lado de la bahía, un poco al sur está Stanford y cerca están todos los polos tecnológicos del Silicon Valley. Pero lo que me llamó la atención era que cuando yo decía, qué lindo día, qué hermoso, me decían, sí, pero hace falta que llueva. Y después de decirlo 3 veces me di cuenta que era políticamente incorrecto. No sé si acá en Mendoza pasa lo mismo, digamos. En la pampa húmeda, digamos, uno nunca se preocupa porque la lluvia hace falta. Por ahí es simplemente un insensible viniendo a la pampa húmeda a un lugar como California que sufre sequías. Pero bueno, la cuestión que me llamó la atención también es, yo siempre digo, in the land of the free you can't say anything. O sea, en el país de la libertad tenías que tener todo tipo de cuidado de qué decías porque te podían, por la censura social. O sea, acá no es que me dijeron, me retaron, después de decir 3 veces, sí, qué lindo día de sol, pero hace falta que llueve, me di cuenta que no sonaba bien. Entonces imagínense si es difícil decir qué lindo día de sol hay, lo complicado que puede ser hablar de otras cosas, y entonces la sensación que tuve es que era muy difícil hablar con otra gente si no tenías mucha confianza porque no te decían lo que pensaban. Entonces eso es la Argentina, que es políticamente incorrecta, no tenés ese problema, no sé, recuerdo cuando Kicillof era ministro de Economía y se quejaba en el año 2014 o 2015, creo que 2015, de los holdouts, decían, nos tratan como negros. Uno dice eso en Estados Unidos o en Brasil, lo incineran, acá no pasó nada. Bueno, yo creo que eso, nosotros somos mucho más prejuiciosos, pero tiene lo bueno es que
somos más espontáneos, entonces uno sabe con quién está enfrente. Entonces mis sensaciones, en particular en California, o en particular en Berkeley, era que faltaba esa posibilidad, digamos, de realmente decir lo que vos sentías, o tenías que tener mucho cuidado, y uno lo ve políticamente en la explosión, por ejemplo, de Donald Trump, muchos años después, cuando él gana en 2016, que corre contra Hillary Clinton. Me parece que parte de la razón es porque había muchos norteamericanos de clase media, clase baja, que estaban cansados de las élites diciéndoles qué podían decir y no. Y aparece Donald Trump, que patea la puerta, es un racista, misógino, tú puedes, chauvinista, agréguenle todo lo que quieran, pero muchos norteamericanos comunes estaban contentos con alguien como él que abusaba de la prensa, abusaba de las élites intelectuales. Así que, bueno, más que hablar de la parte tecnológica, digamos, lo que a mí me llamó la atención, por un lado, fue eso, la sociedad en California, o por lo menos la parte que conocí en Berkeley, y la otra, la maravilla que eran. Es como sentir, la tercera cosa es sentir que estaba en el paraíso, esa posibilidad de poder estar estudiando todo el tiempo, tener todo el tiempo para estudiar y estar, digamos, con profesores de primer nivel, con compañeros interesantes, preocupados por aprender y demás. Y bueno, hoy justamente la conferencia Rolf Mantel la dio uno de mis profesores en Berkeley, que fue mi director de tesis, George Akerlof. Así que realmente, digamos, con respecto a estudiar en Berkeley, para mí la experiencia fue inmejorable, realmente una experiencia riquísima, y si alguno está interesado, digamos, en este tema de hacer una vida académica, bueno, con los ojos cerrados les recomiendo hacer esta experiencia de tratar de hacer un doctorado de tiempo completo. Que algunos no pueden hacerlo, pero entonces es bárbaro hacerlo a tiempo parcial, pero si uno realmente está con la duda, bueno, yo también digo que esto de hacer un doctorado no lo tiene que hacer si uno piensa que se va a arrepentir el resto de la vida de no haberlo hecho. O sea, porque si no es la vocación que uno tiene, no tiene sentido tampoco perder tiempo en eso. O sea, no es que uno necesita para ser una persona más completa, un mejor economista, tiene que hacer un doctorado. Esto realmente lo veo más como una vocación fuerte, y cada uno de nosotros tiene distintos llamados. La verdad que la respuesta fue mucho más interesante que si hubiera hablado de la tecnología. Muy interesante el aspecto social que mencionó. Y ahora, para cerrar, tenemos una última pregunta. Bien, volviendo a sus experiencias, vimos que tiene posteada una foto con Nash. Queremos saber cómo fue su experiencia de conocerlo a Nash, y más que nada porque el personaje a esta altura es mitológico, se puede llegar a pensar. Sí, con este tema de Nash, yo lo conocí gracias a una invitación una invitación de yo creo que la Universidad de San Pablo hizo una reunión ahí en San Pablo, y estaba apoyado por la Game Theory Society. Entonces esto en realidad era una organización conjunta entre la Universidad de San Pablo y la Game Theory Society. Entonces en 2016 nos llevaron a Nash ahí a San Pablo con la esposa Alicia Lardé, y él estando ahí, yo me saqué una foto, pero yo miraba la cámara y Nash estaba mirando a otro lado. Pero bueno, yo doy un curso de Historia del Pensamiento Económico, y tenerlo Nash ahí es tener uno de los fundadores del campo. Entonces von Neumann y Morgenstern ya no estaban, y digo, 2016, hace 4 años, ahí estaba Nash, y yo más que hablar con Nash, que cambié 2 o 3 palabras,
y él hablaba aparte muy bajito, así que como había ruido ambiente, no tenía que aguzar el oído, así que era básicamente sacarse la foto. Hablé más con la esposa, Alicia Alardé. Él era, me parece, en 1928 y ella debía ser de poco después. Y gracias a Alicia, él, digamos, él hizo el doctorado en Princeton en matemática y después fue como profesora a MIT. Pero una vez que se empezó a desorganizar su mente, fue en 1959, perdió su trabajo ahí en MIT y no volvió a conseguir otro trabajo. Y hubiera terminado como un homeless y no hubiera llegado al premio Nobel si se había separado de la esposa, si la esposa no lo volvía a tomar en el hogar, y ella consiguió, habló en Princeton, era donde él se sentía más cómodo, se volvió a mudar cerca de Princeton, para que él pudiera estar en el campus, usar la biblioteca. Entonces yo le pregunté, ella tuvo que lidiar con eso, y el hijo de ellos también tuvo esquizofrenia. Entonces yo le pregunté a Alicia qué era lo que más lamentaba, y ella, bueno, hablamos en castellano, porque era de El Salvador. Ella me dijo que lo que más lamentaba era no poderse haber dedicado a su carrera de física. Entonces me impresionó porque lidiar con un esposo esquizofrénico, un hijo esquizofrénico, no dijo ni una palabra de eso, pero me recordó mucho a la generación de mi madre. Mi madre era de 1930, ella era ingeniera, y bueno, era muy común en esa generación que hicieran la carrera universitaria las mujeres, las que lo hacían, pero después trabajaron un poco, pero después se retiraron a la vida familiar. Entonces, bueno, también sentí como una conexión, entendí ese mundo de donde venían John Nash y Alicia Alardé, porque era básicamente la generación de mis padres. Así que me impresionó mucho cuando al año siguiente, me parece que fue en 2017, cuando él volvía, le dieron el premio Nobel en 1994, pero después le dieron el premio Nobel, el equivalente al premio Nobel en matemáticas, que es algo que empezaron a darse unos pocos años, no en Suecia, sino en Noruega, y cuando estaba volviendo a recibir ese premio, que era un premio monetario importante, de Newark a la casa, ahí cerca de Princeton, muere en un accidente de tránsito. Entonces, a raíz de eso, yo escribí, primero me pidieron una nota para un diario, y después eso se terminó transformando en un artículo. Entonces, así llegamos, pero ese artículo en realidad termina girando no tanto sobre John Nash, sino sobre Agustín Cournot, pero gracias a ese artículo descubrí que John Nash no solo era sobre todo un gran matemático, pero por lo menos tiene una sección que se conoce como la sección fantasma de su tesis, porque se publicó en Journal of Mathematics y no les interesó, donde él se pregunta, bueno, acá tengo el punto de equilibrio, donde ninguna gente va a querer desviarse, pero ¿cómo diablos hacemos para llegar ahí? Y él ofrece dos explicaciones. La segunda explicación es la estándar que se enseña hoy en día, la de teoría de juegos clásica, que todos los jugadores tenemos creencias comunes sobre qué es lo que van a hacer los otros, y dado que todos tenemos creencias comunes y las creencias comunes están alrededor del punto de equilibrio, de un punto de equilibrio, nadie tiene incentivo a desviarse. Él lo llamó la interpretación idealística y racionalizante. Y aclaró, esto sirve cuando el juego tiene un solo punto de equilibrio, porque esta predicción racional, lo que llamamos expectativa racional en otro artículo de él, puede ser usado por los jugadores que conocen el modelo para prever la solución. Entonces, expectativas racionales ya estaba en esta sección fantasma de Nash. La otra explicación la llama acción en masa, y eso fue el centro del artículo que yo escribí sobre Nash y Cournot, porque esta acción en masa estaba en Cournot en 1838, que es básicamente un empresario. ¿Cómo hace un empresario para fijar precios? Bueno, él no observa la curva de demanda, él ve un punto con determinado precio y determinadas ventas, pero si es un empresario, él habló de
productor de agua mineral, pueden pensar en Evian, está solo, entonces, si no tiene costo de producción, ¿qué va a buscar la empresa? Bueno, maximizar sus ingresos. Entonces, si está en el tramo inelástico, dice, Cournot va a querer subir el precio. No usa el término elasticidad, pero está hablando de elasticidad. Si está en el tramo elástico, quiere bajarlo. Entonces, esa idea que por tanteo, por prueba y error, llegamos al equilibrio, que es la primera explicación de Nash, y que sirve incluso si hay muchos puntos de equilibrio, ya estaba en Cournot en 1800. Así que es Nash y Cournot, y por eso en Historia del Pensamiento Económico no se habla de equilibrio de Nash, sino de equilibrio de Cournot-Nash. Realmente muy interesante, no tenía idea de eso, y también es muy interesante ver cómo tantos autores plantearon en algún momento ideas similares. Me hizo acordar mucho la idea de voceo de Von Walras, Sí, la idea esa de que el empresario iba ajustando el precio hacia el tanteo. Bueno, el padre de León Walras fue estudiante de Cournot, así que hay una conexión directa entre Cournot y Walras. Pero digamos, lo empezaron a redescubrir. No, que está bien lo que planteó Tobías, que lo de Walras y de Cournot están íntimamente relacionados, y que el padre de Walras había estudiado con Cournot, así que también hay una, bueno, lo que hablamos hoy en la presentación de Akerlof, los economistas formamos una gran familia. sí, ni hablar. Y hay un montón de datos de color de ese estilo en la historia del pensamiento. Bueno, ya terminamos con todas las preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos respondido. Y bueno, nos estaremos viendo en lo que queda de la reunión. Bueno, muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias, Tobías. Un placer. Un Nos placer, vemos. saludos.